no hay algo concreto, pues uno dice, pues yo lo que quiero es ser feliz, es una cosa absolutamente vaga. Y entonces, durante este tiempo que voy a estar con ustedes, voy a tratarles como si fueran alumnos míos de la Universidad de Madrid. Con lo cual, vamos a seguir un esquema que voy a tratar de ser muy ordenado y que dando como puntos muy concretos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la felicidad? Unas cuantas definiciones aproximativas. En segundo lugar, ¿cuál es el puente de entrada a la felicidad? Al castillo de la felicidad. Si la felicidad fuera como un castillo de estos medievales que tienen una rampa deslizante que se adentra en este territorio, pues una de las puertas de entrada sería tener una personalidad bien construida. Sería el segundo punto. Y tercero, ¿qué es el proyecto de vida? Para terminar luego haciendo pues una especie de resumen de todo lo dicho. En primer lugar, ¿qué es la felicidad? Se ha dicho que la felicidad se daba o se dio en un hombre que no tenía ni camisa. La felicidad es la aspiración máxima del ser humano. Es como un estado de plenitud. Y la felicidad se parece mucho. Venía yo hace unos días de Madrid, en el avión de Iberia, a una manta pequeña que nos dan en los aviones, que nos tapa pero siempre deja alguna parte del cuerpo al descubierto. Sale la pierna por una esquina o por otra. La felicidad también podríamos decir que es un puzzle en el que siempre faltan algunas piezas. Como cuando hacemos un puzzle y hay algo que no completa, esa es la felicidad. Siempre falta algo, siempre falla algo, hay alguna parte, una parcela, un segmento que no está cubierto. La felicidad es un estado de ánimo, tenía una primera aproximación, es un estado de ánimo que consiste en estar contento con uno mismo, un estado de felicidad, de alegría, de paz, de sosiego, de plenitud, de equilibrio, una mezcla de cosas todas a la vez, que van y que vienen, y que voy a intentar enfocarlo de distintos ángulos. En primer lugar, desde el punto de vista del tiempo, de la temporalidad. La temporalidad, hay dos tipos de tiempo: el tiempo objetivo, el reloj, son las 7 de la tarde, y el tiempo histórico, que es el pasado, el presente y el futuro. Hay una diferencia ahí muy importante. Pues según estos tres instancias del tiempo, tenemos tres definiciones de la felicidad. La felicidad hacia atrás, que consiste en el sufrimiento superado. Es decir, ser capaz de cerrar las heridas. La mayoría de ustedes son bastante jóvenes y todavía no ha habido mucho tiempo de sufrir. A medida que pasa el tiempo, cuando ya se tiene más edad, pues uno se da cuenta las alegrías y las penas de la vida. En segundo lugar, en relación con el presente, la felicidad consiste en la capacidad para parar el reloj y gozar y disfrutar de la vida. Esto le llamaban los antiguos carpe diem, para el tiempo y saborea lo que tienes delante. Y en relación con el futuro, la felicidad consiste en ilusión. Es decir, la dimensión más importante de la temporalidad es el futuro, el porvenir. Cuando sea mayor, el día de mañana, cuando me case, cuando mis hijos crezcan, es decir, todo es pensar en el futuro. Bien, hay una felicidad absoluta y otra relativa, siguiendo con esta cascada de definiciones. A mí me gusta más esta luz que hay ahora, a mí. No sé si es posible. Felicidad absoluta y relativa. La felicidad absoluta es una quimera, es una utopía, no se da. La felicidad relativa es la que debemos aspirar, que yo le llamo, en mi libro No te rindas, una felicidad razonable. La gente joven lo quiere todo y lo quiere ya. Cuando eres maduro, quieres pocas cosas y eres muy concreto en aquello a lo que apuntas. Bien, vamos a entrar entonces ya en unas definiciones más específicas. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo, siguiendo este curso de ideas,
Al comprobar dos cosas, que uno va teniendo una personalidad bien conjugada y en segundo lugar que uno tiene un proyecto de vida por delante. Y ese proyecto tiene que ir teniendo 4 cosas: amor, trabajo, cultura y amistad. Ya nos estamos situando en esta clase, una clase que no es sobre ingeniería, sino que es sobre la ingeniería de la felicidad. Pues la felicidad, por tanto, consiste en estar alegre, en estar a gusto, en estar bien, al comprobar que estas 5 cosas van funcionando más o menos. En primer lugar, que voy trabajando mi personalidad. Cuando uno es joven, pues ve muchas caras demasiado juveniles, pues uno está todavía sin hacer. Le preguntas a una persona de 18, 19 años, ¿cómo eres? Y pues no lo sé. No sé cómo hoy soy así, mañana soy asado. En segundo lugar, el amor. El amor es un componente importante, no solo el amor de pareja, el amor conyugal o el amor matrimonial, como queramos llamarle, sino que lo que el ser humano necesita es amor. No hay felicidad sin amor. En segundo lugar, la segunda pieza de esta pentalogía es el trabajo. En el caso de la gente joven es el estudio. Yo veo muchos fracasos de estudio en mi consulta en Madrid. Gente que pierde el tiempo, artistas, auténticos maestros en el arte de perder el tiempo, no estudian, no aprovechan el tiempo, no saben hacer clasificaciones, llegan los exámenes y todo es correr. En el adulto eso se convierte en trabajo profesional, pero cuando uno tiene pocos años, el trabajo es el estudio. Y el estudio tiene 2 partes: ir a clase. Yo tengo 200 alumnos en la facultad y curiosamente los últimos años no he suspendido nunca a nadie, los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque la gente que va a clase y le interesa la asignatura, yo explico psiquiatría y psicología médica y toma apuntes en clase, no pierde el tiempo. Entonces me llamó la secretaria el año pasado, cuando terminó el curso académico: doctor Rojas, ¿cuándo quiere usted poner los exámenes de septiembre? En España se examina la gente en junio. Porque usted vendrá a examinar a los suspensos. Y dije, creo que no he suspendido a nadie. Qué cosa más rara. Miró en las actas, no colgó el teléfono, pues efectivamente no ha suspendido usted a nadie. Es porque la gente se interesa. Yo hablo de la depresión, de la ansiedad, del estrés, de la anorexia, bulimia, de la obsesión por no engordar. Son temas que tienen una actualidad, están en la esquina de la calle. Pues bien, personalidad que se va construyendo de forma positiva. El amor en la familia, el amor a los padres, el amor a los hermanos, el amor a los amigos, el amor de la pareja. El trabajo versus estudio en la gente joven. Y la cultura, sería otro tema, la cultura y la amistad. Por tanto, esos son los 5 temas que saltan por ahí. Bien, vamos a ir trabajando haciendo 2 segmentos. Por una parte, la personalidad, que sería una personalidad sana. No se puede hablar de madurez cuando hay 18 o 20 años, es muy difícil. Personalidad sana. Y en segundo lugar, vamos a abrirnos un poco en este proyecto, en este programa de amor, trabajo, cultura y amistad. Bien, en primer lugar, la personalidad. La personalidad es el sello de cada uno. Comentaba yo hoy, esta mañana he estado toda la mañana en Medellín, en varias conferencias, y comentaba, en otro contexto, era gente pues de mediana edad, de 35 a 50 años, que la palabra personalidad tiene una serie de etimologías muy interesantes. En latín es personare, que significa resonar a través de algo, y en griego es prosopon, una palabra un poco curiosa. Bien, y significa, en el mundo antiguo, en el teatro romano, el personare era la máscara que se ponían los actores en las representaciones teatrales, a través de la cual la voz salía como resonando. Por lo tanto, esa es una primera aproximación. La personalidad, ¿qué es? La forma de ser de cada uno. La personalidad es un conjunto de pautas de conducta que se mueven a través de 3 patas. Hay como un tríptico. Cada personalidad tiene 3 patas. Una primera pata
una primera votante, una primera columna, es hereditaria. Viene de la genética y se llama temperamento. Y la gente dice muchas veces, tiene el mismo temperamento que su padre. Dice, reacciona igual que su padre. Esa es la parte genética. Una segunda zona de la personalidad es adquirida. La familia, el entorno, los amigos, los estudios. Y eso se llama carácter. Por lo tanto, el temperamento es la parte que viene biológicamente con nosotros, mientras que el carácter es la parte de la personalidad que se produce con aprendizajes sucesivos de nuestra vida. Y en tercer lugar, la tercera dimensión de la personalidad es la biografía, la historia personal. Claro, cuando uno tiene 20 años, pues todavía hay poca materia prima. Cuando uno es joven, está lleno de posibilidades. Todo es posible cuando uno tiene 20 años. Cuando uno tiene 40 años, está lleno de realidades. Y hay un resultado de su vida. ¿Qué has hecho con tu vida? Y entonces ahí se ve éxitos, fracasos, alegrías, tristezas, penas. Bien, por lo tanto, si tuviéramos que comparar la personalidad para hacer una cosa así como muy didáctica, yo diría que yo tengo una gran afición a la música clásica, que la personalidad es como el conjunto de instrumentos que componen una gran orquesta. Muchos de ustedes no habrán ido nunca a un concierto, claro, por la edad, pero la pueden haber visto en televisión y se ve, pues, los violines, los violonchelos, el acordeón, el piano. Eso es la personalidad, el conjunto de instrumentos que hay dentro de una orquesta. Y la persona es el director de la orquesta, que está con una batuta intentando armonizar esas distintas variables musicales para dar una cosa que se llama sinfonía. Por lo tanto, la definición de la personalidad sería: la personalidad es aquel conjunto de elementos que están dentro de nosotros, que son la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la afectividad, los violines, los violonchelos. Y la persona es el que tiene la dirección de toda esa serie de ingredientes diversos que se hospedan allí. Bien, entonces la personalidad tiene es como un pañuelo con tres variables. Lo que nosotros pensamos que somos, autoconcepto; lo que los demás piensan de mí, imagen; y lo que realmente soy en el cuarto de baño debajo de la ducha, la verdad sobre mí mismo. Entonces nosotros salimos a la calle y ya representamos un papel. Es decir, eso que en Castilla se dice mucho una frase: ¿tú de qué vas? No sé si esa expresión se utiliza aquí. Bueno, pues muchas veces la gente quiere aparentar más de lo que es. Entonces, para ser natural, para no aparentar más de lo que uno es, hace falta mucha madurez. Porque muchas veces, si eso lo vemos continuamente, la conducta, la persona es fachada. Y uno mira por debajo de la fachada de lo que hay. Es muy interesante una idea que quiero transmitirles, que es la relación entre personalidad y morfología corporal, el tipo de cuerpo. La primera persona que trabajó este tema, ha habido muchos trabajos al respecto, pero bueno, la primera fue Cervantes. Cervantes, siglo XVI, es el escritor más importante en castellano, hasta el momento, más que García Márquez. Es decir, no ha habido ningún escritor que haya tenido, bueno, se le llama el príncipe de los ingenios. Y Cervantes tiene muchos libros, tiene dos modalidades: el Quijote, que es la Biblia en español, y las novelas ejemplares, que se llaman así, que son muy interesantes. Pero el Quijote es punto y aparte. Y el Quijote, lo más importante es que los dos personajes que fabrica este hombre son más importantes que Cervantes: Don Quijote y Sancho. Don Quijote, estamos hablando de la personalidad, es alto y delgado, escuálido, sin grasa en el abdomen. Y esto se llama leptosómico o longilíneo. Es un nombre un poco complicado para los que no lo hayan oído nunca. Y esta
forma física se acompaña de una forma de ser. Don Quijote es introvertido, retraído, idealista, utópico, no vive con los pies en la tierra y lucha contra molinos de viento en la Mancha castellana. Desfaciendo en tuertos, la expresión que él utiliza. Sancho, por el contrario, es bajito, es gordo, es realista. No para de hablar, es sintónico y vive apegado a la realidad. A esto se llama pícnico. Pícnico. Don Quijote, los leptosómicos, cuando van a enfermar, se acercan al mundo de la esquizofrenia o lo esquizofreniforme, que es una patología psiquiátrica. Los pícnicos, esta modalidad, que son así, rechonchos, gorditos, bajos, cuando enferman psicológicamente tienden a ir hacia la bipolaridad. Eso que estoy tan de moda de lo bipolar, ¿no? Que es cambios en el estado de ánimo, oscilaciones del ánimo, de la euforia a la melancolía. De estar muy, muy animado, no una tarde, que eso tiene muy poco valor, sino semanas comprando mucho sin parar de hablar, haciendo mil cosas, o lo contrario, que es estar triste. Esta depresión bipolar hoy sabemos que es biológica, que es bioquímica, que se da un desorden, ¿no? Y que es muy importante. Leptosómico, pícnico. Y hay una tercera que viene siglos más tarde, ya no es cervantina, que es atlético. El atlético es un tipo, como su propio nombre indica, musculoso, de complexión recia, compacto, ancho, que cuando tiene tendencia a la enfermedad psicológica, aterriza, se aproxima a las crisis de ira, a las explosiones de carácter, a un cierto descontrol de su conducta. Bien, vamos a ver algunos puntos de lo que sería una personalidad sana. Una personalidad sana tiene, voy a hacer una cascada de componentes. En primer lugar, una personalidad sana es aquella que ha sabido crecer con un modelo de identidad. Es decir, tú cuando seas mayor, ¿a quién quieres parecerte? Entonces, hoy casi no existen modelos de identidad en la sociedad, porque la sociedad, esta es una sociedad técnicamente perfecta. Piensen ustedes lo que es. Yo hablaba ayer desde Medellín con una BlackBerry con Pekín. Y marqué el prefijo de China, Pekín, y hablaba perfectamente, vamos, como si estuviera hablando con Madrid o con Bogotá. Técnicamente es impresionante, mandamos un papel y llega inmediatamente a la otra punta del mundo en otro formato. O sea, estamos en la década del cerebro, yo soy médico psiquiatra. En este momento la psiquiatría y la cirugía estética son las dos especialidades médicas que más han crecido en el mundo occidental. O sea que estamos hablando de... Bien, pero es una sociedad técnicamente muy avanzada, pero una mente muy perdida. Piensen ustedes, ¿quiénes son los modelos de identidad que se ofrecen en la sociedad? Los deportistas de élite, los futbolistas. ¿Por qué la gente joven lleva el pelo de punta y anillos en las orejas? ¿Es bonito o es feo? No, es que es la moda. La moda se contagia más que las infecciones, sobre todo en la gente joven. Uno detrás de otro, de la misma manera. Porque los que sirven de figuras para seguirles son esos. Muchas veces esos, luego no hay nada. Cuando uno rasca en su personalidad, pues grandes deportistas de élite, pero humanamente pues, no hay mucho de... Bueno, por lo tanto, una persona sana es aquella que se ha fijado en un modelo y lo ha tenido como referencia. Yo cuando sea mayor me gustaría ser como... Eso es muy importante tenerlo. Si eso no existe, pues uno va tirando de aquí para allá. Otra idea de una personalidad sana es tener una buena relación, una buena conjunción entre corazón y cabeza, entre ser afectivo y ser racional. Las personas poco sanas pues son o demasiado frías, demasiado distantes, secas, o de una afectividad tal que cualquier cosa les afecta muchísimo. Una pequeña cosa, pueden estar días disgustados, contrariados o sin hablar con la persona que le ha hecho el agravio o la interpretación de ese agravio. Por otra parte, uno de los indicadores más importantes
de personalidad bien conjugada es tener una voluntad fuerte. O al revés. Uno de los síntomas más claros de una persona inmadura es no tener voluntad. Y el que no tiene voluntad está a merced de los caprichos del momento. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que tiene un ser humano para ponerse objetivos concretos y conseguirlos. No lamentarse de no haberlos conseguido, sino conseguirlos. Y para tener objetivos lo importante es tener muy pocos. Y esto puede ser ordenar mi habitación, estudiar cada día, tomar apuntes en clase, responsabilizarme de mis hermanos, colaborar en las tareas domésticas en mi casa. Eso es voluntad. Una persona con voluntad llega a donde quiere. Si tiene orden y constancia. Son tres cosas muy importantes. Voluntad, la voluntad se acompaña, es como una especie de, es como, no sé, sería como dos consejeros que están en ella. El orden en la cabeza, saber lo que uno quiere hacer. El orden en el horario. Tener un horario ordenado hay de lunes a jueves, hay una hora que acostarse. Y entonces, ¿cuántas veces veo yo gente joven que se acuesta a las 2 de la mañana o viendo la tele o chateando en internet? No hay horario, no hay día, la habitación es una leonera. Bueno, todo eso se ve claramente que ese tipo de personas pues ya está anunciando lo que, si no se corrige, lo que irá pasando, ¿no? Una personalidad, pues, la voluntad es la joya de la corona de la conducta. Y no tener voluntad es una gran desgracia, es una pena. Me preguntaba el otro día una señora, aquí en Colombia, ¿cuándo hay que empezar a educar la voluntad a los chicos? Yo le dije a los 30 años, a los 3, a los 4 años. Hacer atractiva la exigencia. Otro síntoma de personalidad positiva es tener una buena ecuación temporal. Es decir, yo lo definiría así, sería vivir instalado en el presente, tener superadas las dificultades y heridas del pasado y vivir sobre todo proyectado hacia el porvenir. Esta sería la ecuación. Naturalmente no es lo mismo tener 50 años que 15, ¿no? Pero en cada edad. Mucha gente está atada al pasado negativo. Esto se llama, en el lenguaje de la psiquiatría alemana, se llaman personas neuróticas. Una persona neurótica es aquella que está resentida. La palabra resentimiento es muy interesante en español. Es una palabra, aparece en las dos, sentimiento en el siglo X y resentimiento en el siglo XII. Y resentimiento significa sentirme dolido y no olvidar. Es decir, alguien que ha tenido un palo que le ha dado a otra persona y no puede superarlo. Y entonces esa persona se convierte en agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. En el mundo hebreo había una ley que se llama la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. En el lenguaje sencillo, el que la hace la paga. Entonces muchas veces, igual que el gran motor de la vida debe ser el amor, muchas veces el gran motor de la vida es el odio. Y es muchos años de vida buscando darle al otro en el sitio exacto, en el talón de Aquiles, para derribarlo. Bueno, es una forma de vivir. Bien, este sería un poco un esquema así a grandes rasgos de lo que es la personalidad, que hay mucho más que decir. Ya tenemos el primer punto, unas pequeñas definiciones, que es la personalidad. La personalidad es nuestro acompañante de cada día, está con nosotros. Nos levantamos, nos miramos al espejo. La parte más importante de la personalidad desde el punto de vista corporal es la cara. La cara es el espejo del alma. Todo el cuerpo depende de la cara. La cara es programática. Y lo decimos, puso mala cara, tenía mala cara, dio la cara. Y
luego están las otras 4 partes, la otra tetralogía de la felicidad, que es el proyecto de vida, la vida como programa. Decimos, ¿qué es de tu vida? ¿Cuánto tiempo se invierte? ¿Cómo va tu vida? Pues cómo va tu vida, explora 4 cosas. En primer lugar, el amor. El amor es el primer argumento de la vida, el número 1. Lo que el ser humano necesita para ser feliz es amor. Dicho más rotundamente, no hay felicidad sin amor. Pero ¿a qué le llamamos amor? ¿A qué le llamamos amor? El amor es el deseo, la necesidad de salir de uno mismo y encontrar a alguien con el que compartir la vida. Ese sería el amor conyugal, el amor de la pareja. Hay muchos amores. El amor al fútbol, el amor a la política, el amor a conceptos ideales, al bien, a la belleza, el amor a la pintura de vanguardia, el amor a la literatura romántica, el amor a la familia, el amor a los padres, el amor a Dios. Es decir, hay muchas modalidades. En todos late el mismo ritornello. El deseo de estar con eso que aparece delante de nosotros y tira y empuja en esa dirección. Bien, dentro del amor no puedo dejar, aunque sea, decir 2 cosas sobre el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es una de las experiencias más importantes que le ocurren al ser humano, sobre todo si ese enamoramiento luego tiene un futuro positivo. ¿Enamorarse qué es? ¿Cómo se podría definir el enamoramiento? Enamorarse es, de entrada, fijarse en alguien, detenerse en una persona. Y la condición sine qua non para que uno se enamore de alguien es la admiración. Lo primero y principal para que uno se fije en otra persona es admirarlo. Y la admiración puede ser por el tipo de vida, por la personalidad, por lo que hace, por lo que ha superado. En segundo lugar, para enamorarse es fundamental la atracción, que en el hombre es física sobre todo, y que en la mujer es más psicológica. Y, entonces, esa fijación produce otro síntoma del enamoramiento, que es el empezar a pensar mucho en esa persona, el no poder dejarla de tenerla en la cabeza. Cervantes, el alma española, dice, a través de Don Quijote, dice Don Quijote, de Dulcinea del Toboso, la dama de mis pensamientos. Pensar mucho en alguien, tener a alguien en la cabeza, es que uno se está hablando de esa persona. Y seguimos en la línea, y otro síntoma muy importante del enamoramiento es el tiempo. Es decir, el tiempo que normalmente cursa rápido, time flies, dicen los ingleses, el tiempo vuela, pues aquí no es que vuela, es que es fugaz. Horas con esa persona y 3, 4 horas y se va el día, se va. Pensemos en el teléfono móvil, una persona hablando con la que le está gustando y de pronto lleva 1 hora hablando por teléfono y cree que lleva 10 minutos. Es decir, esa sensación gustosa de que el tiempo con esa persona se pasa muy rápidamente. Estos serían los síntomas iniciales. Bien, de ahí pasamos ya a una mayor densidad. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es idealizar a alguien. Es detenerse en alguien y inevitablemente poner más cosas positivas de las que realmente tiene en su conducta. No la vemos como realmente es, sino tomando mayores ingredientes de los que asoman en su conducta. Bien, definición final de enamoramiento. Enamorarse es decirle a alguien, te necesito. No entiendo la vida sin ti. Sin ti, mi proyecto, mi programa de vida está vacío. Y entonces, bueno, eso tiene una gran importancia. Qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Y bien, ese amor hay que trabajarlo y sabemos que es un tema de salud pública muy importante en el mundo. Yo doy clase en Nueva York, en la Universidad de Nueva York desde hace muchos años, y la primera epidemia en Estados Unidos, la primera enfermedad colectiva en Estados Unidos son las rupturas conyugales. El 80% de las parejas están rotas, una detrás de otra. Vueltas a rehacer, vueltas a romperse. Le llamo yo amores mercuriales o amores líquidos. Una pena muy grande. Y los niños ping-pong, los hijos de padres separados que van y que vienen.
Bien, el amor, el trabajo, voy a dedicar 2 pinceladas, el trabajo profesional y el estudio. El trabajo profesional, dice un texto clásico, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho. No hay trabajo pequeño, aparcar coches en la puerta de un restaurante, estar trabajando en el campo con una segadora, recoger la aceituna de los olivos cuando es su época, ser profesor en la universidad, ser ingeniero. No hay trabajo pequeño si se hace bien. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Son 2 grandes elementos. Y el estudio. Aprender a estudiar es muy importante. Yo recomiendo siempre a mis alumnos un par de libros sobre este tema y son cosas muy básicas, pero no se puede estudiar con el móvil al lado ni con la televisión encendida. Hay que aprender a concentrarse, es decir, lo resumiría en una sentencia: estar en lo que estoy. Si estoy estudiando, estoy dedicado a eso. Si estoy viendo una película, lo fundamental es disfrutarla. Si estoy jugando al fútbol, dejarme el alma en el partido. Todo con intensidad. Lo que ocurre es que cuando uno está jugando al fútbol está pensando que tiene que estudiar, y cuando está estudiando tiene pensando en los amigos. Me decía un alumno, un paciente mío que tiene fracaso escolar, que ha repetido 3 años primero de Derecho y que es bastante irónico, tiene pues 21 años o 22. Digo, bueno, ¿qué tal ha ido el verano del año pasado? ¿Qué tal? He suspendido todas las asignaturas. Dice, he estado todo el verano con la mochila de los libros, incluso en la playa, pero no la he abierto. Esto me recuerda a un poeta griego que se llama Ovidio. A lo mejor alguno de ustedes lo ha oído. Ovidio, tiene un libro que se llama El arte de amar. Y dice Ovidio en ese libro, en la entrada, en el frontispicio de la entrada, dice, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Entonces, uno tiene que darse cuenta de cómo puede funcionar. Antes lo decía yo en la voluntad. Dicen los latinos, nil difficile volenti. Nada es difícil si hay voluntad. Si tienes voluntad, lo consigues todo. Bien, hemos visto por lo tanto el trabajo / el estudio. Cultura, la cultura de hoy brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque la cultura empieza por la lectura y entonces solo leen los aristócratas de la cultura. Entonces, yo que viajo de aquí para allá con mis libros por medio mundo, cuando digo que vengo de Madrid, pues todos los futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid, uno detrás de otro, con nombres y apellidos, y del Barça, no me parece mal, ¿no? Pero tienen ni idea de cosas de literatura o de arte o de historia, salvo que lo hayan tenido que estudiar en el colegio, ¿no? Entonces, la cultura empieza por la afición a leer. Entonces ahí que cada uno se mira a sí mismo y diga si quiere ser culto o no. La cultura es libertad, la cultura es curiosidad por aprender, música, literatura, arte, historia. Piensen ustedes, en la cultura actual es audiovisual, y entonces uno ve una película, ve otra, y al final no se acuerda ni del título de la película, salvo que es una gran película, lógicamente, si no, pues es pasar el rato, distraerse. Una de las cosas que embellece más a una persona es que sea culta, que sepa. La literatura española tiene una sabiduría extraordinaria. Un apunte. La Edad Media es la edad es una época teocéntrica, está centrada en Dios, en lo espiritual, y ahí arrancan el Mester de Clercía, el Mester de Juraría y la poesía, vamos a decir, más romántica del mundo. Hasta llegar al siglo XVI, que tiene 2 grandes poetas en España, muchos de ustedes los habrán al menos escuchado, Quevedo y Lope de Vega. El siglo XVII es el siglo del teatro,
que fue muy importante en esa época. Se representaban grandes cuestiones de la vida, del momento. El siglo XVIII es el siglo del ensayo, que en Francia se llamó Ilustración y que en España fue menor. La Ilustración es el siglo de las luces, es la entronización de la razón. El siglo XIX es el siglo del romanticismo, de la novela. Pérez Galdós, por ejemplo, Juan Valera, fue la gran educadora de aquella época. El siglo XX ha sido el siglo del cine y del periodismo. El cine empieza en 1910. Piensen ustedes lo que es hoy la industria del cine. Bueno, malo, regular y basura. Bien, hoy hay películas que tienen tanta importancia o más que una gran pieza literaria. Lo que el viento se llevó, Sonrisas y lágrimas, no sé si se llama así en español, en colombiano esa película, Un hombre para la eternidad, Casablanca y el periodismo. Los grandes escritores plasman su pluma en los periódicos. El siglo XXI, en esta falda del siglo XXI en la que estamos, Internet y las redes sociales, la gran revolución. Bien, por lo tanto, si una persona quiere ser culta, tener cultura es tener conocimiento, ser rico por dentro, tiene que apagar el móvil, Internet, Twenty, Facebook, y los que quedan se pueden aproximar a la cultura porque tienen el coraje de coger un libro y leerlo. Si no, nada. Se habla de los 4 temas banales y entonces la felicidad tiene una parte importante en la cultura. No hay felicidad sin cultura. La felicidad del animal sano, el perro que está saltando por el campo. Pero eso es poca cosa. Y en quinto lugar, la amistad. La amistad. La amistad es una pieza importante de la felicidad. ¿Qué es la amistad? Pues la amistad es un sentimiento positivo que tenemos ante otra persona y que nace de la afinidad y que se acompaña de la donación y la confidencia. Afinidad significa que hemos sintonizado. Donación que yo me doy a mi amigo, oye, te pido que me hagas un favor y confidencia, te quiero contar algo muy, muy íntimo mío. Entonces, una cosa muy importante para mantener las amistades es la discreción. Es decir, ser discreto de los mensajes recibidos por el amigo no es importante, es esencial. No hablar nunca mal de nadie. Bueno, esa es otra pata de la felicidad. No hablar nunca mal de nadie. ¿Qué paz produce eso? ¿Qué serenidad? Hay una expresión muy castiza en Madrid que es, no sé si se dice aquí en Bogotá, correveidile. ¿Se dice eso? Dice, fulanito es un correveidile. Que ha dicho, que tú dijiste, que el otro dijo, que aquel dijo, y has sembrado el caos en el personal. Oye, pero tú dijiste que yo había hecho, que yo... Gente que se divierte con eso. Están las revistas del corazón, piensen ustedes, las revistas del corazón que cuentan, traen y llevan la vida de los famosos que no tienen mensaje, que solo tienen fama. Una cosa es la fama y otra cosa es el prestigio. Bien, vamos a ser realistas. La amistad se puede representar con una pirámide. La mayoría de las amistades se quedan en la banda media baja o en la banda media alta de la pirámide. Muy pocas, los dedos de una mano, suben y son íntimas. ¿Por qué? Porque tener un amigo íntimo es un riesgo. Es abrir las puertas de nosotros mismos y decirle, entra y pasa. Y mira cómo vivo y lo que soy y lo que he sido. Y si eso funciona, pues tener un amigo grande es un tesoro. Luego están los amiguetes, gente con la que vemos, hablamos, nos reímos y tal, pero el amigo es algo muy importante, ¿no? Bien, pues esta es la felicidad, ya la hemos visto en este sentido. Bien, voy a darles luego unas cuantas definiciones de la felicidad. Yo creo que estoy ya llegando a mi hora. Vamos a echar 5 minutos más para no cansarles. Y voy a darle 4 o 5 definiciones de la felicidad y algún ejemplo técnico.
La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que tengo una personalidad de cierta madurez y un programa de vida bastante bien trabajado. Primera definición. Otra. La felicidad consiste en amor, trabajo y cultura. Bien, voy a hacer lo que se llama en el mundo de la política una enmienda a la totalidad. Entonces, antiguamente el tema de la felicidad es un tema de siempre, ya se lo planteaban los clásicos, y hay tres posturas clásicas que arrancan de los primeros años de nuestra era. Séneca, siglo I después de Cristo, fue maestro de Nerón, maestro de oratoria, le daba clases de declamación de poesía. Nerón era un desastre total, entonces no existían los psiquiatras. Si hubiera habido un psiquiatra, le hubiera puesto una buena etiqueta, ¿no? Era un malvado, quemó Roma, culpó a los cristianos, mató a su madre. Bueno. Y en esa época estaba Séneca, y Séneca dice: la felicidad consiste en la virtud. En la medida que tú eres más virtuoso, que tienes más valores, estás más cerca de ser feliz. La palabra virtud hoy se habla de valores, está más de moda esa expresión que la otra, que es un poco quizá clerical, diría yo. Y tiene dos etimologías. Vir, de virtud, vir, V-I-R, que significa varón. La virtud es algo recio, fuerte, sólido. Y en griego es arete, que significa aspirar a lo excelente. Un siglo después, otro pensador dice: la felicidad consiste en el placer. Este autor se llama Epicuro. En la medida en que tienes más placeres y el placer es más intenso, tú estás más feliz. Aristóteles dice: la felicidad consiste en saber, en conocer. Entonces vamos viendo cómo distintos de 20 siglos de esto. Dice Platón: la felicidad consiste en el amor. Amar es el deseo de engendrar en la belleza. Entonces vamos viendo cómo se producen distintas... Bien, hoy en la ciencia psicológica lo que tenemos que tener claro es que la felicidad es plenitud. Pero es una plenitud curiosa, porque voy a hacer eso que decía antes, una enmienda al conjunto de lo que estoy diciendo. Quiero ponerles varios ejemplos históricos antes de terminar. En primer lugar, que no quiero cansarles, que me da miedo que ustedes se agoten. Quiero comentar la felicidad de un personaje del siglo XVI por el que yo tengo pasión. Me hubiera gustado ser el secretario de él, o el que le limpiaba los zapatos, vamos, quizá ni secretario, el limpiabotas de él. Tomás Moro. Tomás Moro, siglo XVI, Inglaterra. Y Tomás Moro es Lord Canciller de Inglaterra, es la mano derecha del rey Enrique VIII. Y Enrique VIII se casó con la mujer de su hermano, que murió, el rey Arturo, que era una española, Catalina de Aragón, y luego tuvo muchos amoríos. Tuvo a Ana Bolena, Catalina Seymour, Catalina Howard, y a todas las fue matando. No las mataba él, había un encargado. Y en un momento dado quiso anular su matrimonio. Como era el rey, no había democracia. La primera democracia empieza en la Revolución Británica, 1648. La segunda democracia es la Revolución Francesa, 1789. Pues el rey, como todo el mundo le decía que sí, menos Tomás Moro, lo mandó a la cárcel y le quitó sus cargos. Y Tomás Moro muere en la cárcel de Londres en 1535. Un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. La guillotina se inventan 2 siglos después. Y el último libro de Tomás Moro se llama Cartas desde la prisión, se lo recomiendo.
los aristócratas de la cultura que lo compren y lo lean. Y los otros que se vayan a ver la televisión, los programas basura. Y Tomás Moro en la cárcel dice: estoy feliz y estoy contento, porque muero por mis ideales. Es decir, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al hacer algo que merezca la pena con la propia vida, algo grande. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. ¿Cómo es posible que un hombre muera en una cárcel, que no debía ser un hotel de 3 estrellas, solo, arruinado, quitado de sus cargos y feliz? Dice en las últimas palabras suyas: muero amigo de Dios y fiel a mi rey. No ha tenido Inglaterra en 5 siglos un personaje igual. No lo ha habido. Segundo ejemplo, otro ejemplo histórico. Este más cercano. Sudáfrica, país de negros. El 95% de la población es negra, en donde mandan los blancos. Un grupo de negros se oponen a la villaquería, a la dureza que ha sido el escándalo de este país africano que está al sur y que ha sido un país de ricos y de superpobres. Yo estaba el año pasado en Ciudad del Cabo y en Johannesburgo, bancos para blancos en la calle y bancos para negros. Parques para blancos que eran excepcionales y lo peor de lo peor para los negros. Esto era. Y de pronto aparece un personaje que se llama Nelson Mandela, que no quiere, que no le da la gana que esto sea así. Y entonces lucha contra ese poder y no había democracia, va a la cárcel. 28 años en la cárcel, en la isla de Robben, al sur de Ciudad del Cabo, con otros 2 personajes menos conocidos, Sisulu y Tambo. Y cuando uno lee lo que escribe Nelson Mandela está feliz en la cárcel. Veía una vez al año a su mujer durante media hora. Intoxicaron los guardias que le custodiaban, contándole que su mujer había escrito contra él, que le quería abandonar. Es decir, era todo tipo de malversación psicológica. Y Nelson Mandela, los escritos de ese tiempo, cuando han salido publicados, han sido excepcionales. Alegría, serenidad, paz, entusiasmo, ilusión. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Tercer ejemplo, dice ya, y con este termino. Tercer ejemplo, un vietnamita. Este autor lo conocí yo en Londres, no a él, sino a su libro. Nguyen Van Tuan. Van Tuan era un sacerdote católico del Vietnam. Vietnam fue un país catequizado por los jesuitas franceses en el siglo XVIII. Hoy, después de haber pasado el comunismo, incluso el 30 y tantos % de la población es católica. Y de pronto este sujeto lo nombran en plena época comunista obispo de Saigón. Y entonces se va a la cárcel de hoy para mañana. Y lo llevan a una cárcel de donde estuvo 9 años, en una cárcel solo, en una habitación de 2×3. Es un cubículo. Los psiquiatras sabemos que una persona en esas condiciones se vuelve loco. Uno se vuelve loco en 9 días o 9 meses, pero 9 años. Y luego estuvo 4 años más en una cárcel de presos comunes. Y resulta que este hombre no solo no sale neurótico de la cárcel, ni enrabietado, sino que escribe un libro que se llama, en inglés se llama Witness to Hope, Testigos de Esperanza. En español se llama Testigos de Esperanza, una editorial, la que yo tengo en castellano, que es de Madrid, una editorial no es muy buena, se llama Editorial Ciudad Nueva, al que le interese que lo copie porque se puede conseguirlo. Entonces, este hombre sale de la cárcel, ha convertido a los carceleros, se los ha llevado a su terreno y ha reescrito en los ratos libres el Evangelio y la historia de Vietnam, de su pueblo, en papelillos, en hojas que le habían dejado. Y en este libro, solo un pequeño apunte,
dice los 5 defectos por los que yo amo a Jesucristo. La gente dice, pues está loco, ha perdido la cabeza. Y solo voy a decirle 2. Dice, yo amo a Jesucristo, le pregunta a los carceleros que son comunistas, que no creen en nada, el comunismo es ateo. Pero ¿cómo usted puede amar a Jesucristo si en 13 años no se ha ocupado de usted? Y dice, yo le amo por 5 cosas. Voy a decir 2. Primero, porque Jesucristo no tiene memoria, tiene un Alzheimer. ¿En qué cabeza cabe que está muriéndose en la cruz? Jesucristo existió, aunque uno no sea creyente, es una figura que estuvo en los escritores paganos, testifican que hubo un señor que se llamó Jesús de Nazaret. ¿Y en qué cabeza cabe que este hombre está muriéndose en la cruz, con 2 ladrones al lado, y uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Dice Mantuan, yo le hubiera dicho, espérate 20 años porque tú has robado y has matado seguro, paga lo que has hecho. Y Jesucristo le dice, porque no tiene memoria, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundo ejemplo, Jesucristo no sabe de matemáticas, por eso le amo, porque no tiene ni idea de matemáticas. ¿En qué cabeza cabe que un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una y deja a las 99 y se va en busca de la otra? Pero, y la trae en los hombros y hace una fiesta. Bien, termino. La felicidad es la vida lograda, hacer de nuestra vida algo grande, una pequeña obra de arte, cada uno según sus posibilidades, trabajando estos 5 aspectos que he dicho. Termino. Deberían encerrarnos en la felicidad y no encontrar la llave. Muchas gracias.